descubrí fotos familiares de mi esposo con otra mujer y 2 niños, en el cajón secreto de su oficina. Pensé que había alguna explicación lógica. Después de todo, durante 12 años de matrimonio nunca había dado señales de tener una doble vida, o eso es lo que parecía. Hola, soy Patricia, y hasta hace 6 meses creía que tenía un matrimonio sólido y feliz con Ricardo, mi esposo. Llevábamos 12 años casados y vivíamos en Bucaramanga, donde él trabajaba como representante de ventas para una empresa farmacéutica que lo obligaba a viajar constantemente por todo el país. Ricardo era el esposo que todas mis amigas envidiaban, atento, cariñoso, proveedor, y completamente dedicado a nuestra familia. Teníamos 2 hijos hermosos, Sebastián de 10 años y Valentina de 7 años. Vivíamos en una casa cómoda en un barrio residencial. Los niños estudiaban en buenos colegios, y económicamente nunca nos faltaba nada porque Ricardo ganaba muy bien con sus comisiones de ventas. Nuestro matrimonio había comenzado como un cuento de hadas. Conocí a Ricardo cuando yo tenía 23 años y trabajaba como enfermera en un hospital de Bogotá. Él llegó un día como representante médico para presentar nuevos productos, y quedó inmediatamente prendado de mí. Era guapo, encantador, exitoso, y me cortejó durante 6 meses hasta que acepté ser su novia. Ricardo me conquistó con su caballerosidad y su aparente transparencia. Me contó que venía de una familia humilde de Medellín, que había luchado mucho para salir adelante. Que su trabajo le permitía viajar por todo Colombia, pero que lo que más quería en la vida era encontrar una buena mujer para formar una familia estable. Yo, que venía de una relación tóxica anterior, me enamoré de su estabilidad y de sus planes de futuro serios. Después de 1 año y medio de noviazgo, Ricardo me propuso matrimonio de la manera más romántica posible. Organizó una cena en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, invitó a mi familia, y me pidió la mano con un anillo hermoso que había estado ahorrando para comprar durante meses. Patricia, me dijo arrodillado, quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz y construyendo la familia que siempre hemos soñado. Nos casamos por la iglesia en una ceremonia hermosa donde vinieron familiares de los dos. La familia de Ricardo era pequeña, solo su mamá y una hermana, porque su papá había muerto cuando él era adolescente. Me explicó que por eso había tenido que trabajar desde muy joven y no había podido mantener lazos cercanos con familia extendida. Yo no le di mayor importancia porque mi propia familia lo había acogido como un hijo. Los primeros años de matrimonio fueron realmente felices. Ricardo viajaba frecuentemente por trabajo, pero siempre me llamaba 2 o 3 veces al día desde cualquier ciudad donde estuviera. Me contaba detalles de sus viajes, en qué hotel se hospedaba, con qué médicos había hablado, qué productos había vendido. Cuando regresaba a casa, siempre traía regalos para mí y después para los niños cuando nacieron. Su trabajo como representante médico explicaba perfectamente su agenda irregular. Algunos días salía muy temprano y regresaba tarde, otros viajaba por varios días seguidos, y ocasionalmente tenía que quedarse en otras ciudades por una semana completa para cubrir territorios grandes. Es la naturaleza del trabajo, me explicaba, pero gracias a estas comisiones podemos darnos el lujo de que tú te quedes en casa cuidando a los niños sin preocupaciones económicas. Efectivamente, Ricardo ganaba muy bien. Siempre teníamos dinero suficiente para todo lo que necesitábamos. Tomábamos vacaciones familiares 2 veces al año, y él me daba una mensualidad generosa para los gastos de la casa y míos personales. Era un proveedor excelente que nunca nos hacía sentir privaciones económicas. Como padre, Ricardo también era ejemplar cuando estaba presente. Jugaba con los niños, los ayudaba con las tareas cuando no estaba viajando, iba a las reuniones del colegio que podía, y siempre se aseguraba de que sintieran que tenían un papá que los amaba. Sebastián y Valentina adoraban a su padre y siempre esperaban emocionados a que regresara de sus viajes de trabajo. En 12 años de matrimonio, nunca sospeché nada extraño. Ricardo era consistente en sus historias, me llamaba religiosamente cuando viajaba, y cuando estaba en casa era completamente presente y amoroso. No había comportamientos sospechosos como esconder el teléfono, recibir llamadas misteriosas, o llegar oliendo a perfume extraño. Era el esposo perfecto. La única cosa que a veces me parecía extraña era que Ricardo no tenía amigos cercanos en Bucaramanga. Me explicaba que como viajaba tanto, no tenía tiempo de cultivar amistades locales, y que sus colegas de trabajo vivían en otras ciudades. Mis únicos amigos verdaderos son tú y los niños, me decía,
ustedes son mi mundo completo. También me parecía curioso que nunca quería que lo acompañáramos en sus viajes de trabajo, ni siquiera en vacaciones familiares a las ciudades donde él trabajaba regularmente. El trabajo es trabajo, me decía, cuando viajo necesito concentrarme 100% en vender. Las vacaciones familiares son para relajarnos todos juntos en lugares donde yo pueda desconectarme completamente. Durante años, estas pequeñas inconsistencias no me generaron sospechas reales. Confiaba completamente en Ricardo porque nunca me había dado razones para dudar, y además su comportamiento cuando estaba conmigo era tan amoroso y transparente que cualquier duda parecía injustificada. Mi mundo perfecto comenzó a desmoronarse hace 6 meses, cuando Ricardo sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba por trabajo en Cali. Me llamó desde el hospital para decirme que había chocado con otro carro, que no era nada grave pero que los médicos querían tenerlo en observación una noche por precaución. No te preocupes, amor, me dijo, mañana mismo regreso a casa. Pero al día siguiente, Ricardo no regresó. Su teléfono sonaba pero no contestaba. Me preocupé mucho y decidí llamar al hospital donde me había dicho que estaba. Cuando pregunté por Ricardo Mendoza, me dijeron que no tenían registro de ningún paciente con ese nombre. Llamé a otros hospitales de Cali y ninguno tenía información sobre él. Comencé a entrar en pánico. Llamé a su empresa para reportar que mi esposo había desaparecido después de supuestamente tener un accidente de trabajo. Para mi sorpresa, el gerente me dijo que Ricardo había pedido una semana de vacaciones personales y que no estaba en Cali por trabajo, sino por asuntos familiares privados. Señora Patricia, me dijo confundido, ¿usted no sabía que su esposo está de vacaciones? Él nos dijo que iba a estar una semana sin disponibilidad porque tenía un compromiso familiar importante. Esa información no tenía sentido. Ricardo me había dicho específicamente que viajaba por trabajo, no por vacaciones o asuntos familiares. ¿Qué compromiso familiar podría tener en Cali que yo no supiera? Su familia era de Medellín, y además eran solo su mamá y su hermana, quienes supuestamente no tenían relación con nadie en Cali. Durante 3 días intenté contactar a Ricardo sin éxito. Su teléfono seguía sonando pero nunca contestaba. Llamé a su mamá en Medellín para preguntarle si sabía algo, y ella me dijo que Ricardo no le había comentado nada sobre viajar a Cali o tener algún compromiso familiar. Estaba tan preocupada como yo. Finalmente, al 4.º día, Ricardo apareció en casa como si nada hubiera pasado. Llegó con flores, chocolates, y una historia elaborada sobre cómo el accidente había sido más grave de lo que inicialmente pensó, que había perdido el teléfono en el choque, que había estado inconsciente más tiempo del esperado, y que los médicos lo habían tenido bajo observación estricta sin permitir visitas o llamadas. Amor, perdóname por haberte preocupado, me dijo abrazándome, fue una experiencia terrible. Pensé que iba a morir y lo único en lo que podía pensar era en ti y en los niños. Prometo que voy a ser más cuidadoso cuando manejo. Su historia sonaba convincente y su emoción parecía genuina. Además, tenía algunas contusiones y raspones que confirmaban que efectivamente había tenido algún tipo de accidente. Pero algo no me cuadraba. ¿Por qué su empresa creía que estaba de vacaciones? ¿Por qué ningún hospital tenía registro de él? ¿Por qué no había podido hacer ni una llamada en 4 días? Cuando le pregunté sobre estas inconsistencias, Ricardo tenía respuestas para todo. Llamé a la empresa desde el hospital para decirles que no iba a poder trabajar esa semana debido al accidente, y tal vez el mensaje se confundió. El hospital donde estuve era una clínica privada pequeña que tal vez no aparece en las búsquedas generales. Perdí mi teléfono en el accidente y no recordaba tu número de memoria, solo tenía el número de la casa que no contestaba porque estabas trabajando. Quise creerle, pero por primera vez en 12 años de matrimonio, sentí una semilla de duda sobre la honestidad de mi esposo. Decidí prestar más atención a sus comportamientos y historias para ver si había otras inconsistencias que había pasado por alto anteriormente. Durante las siguientes semanas, comencé a notar pequeños detalles que nunca antes había cuestionado. Ricardo recibía llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Su teléfono siempre estaba boca abajo cuando lo dejaba en la mesa. Había comenzado a ducharse inmediatamente cuando llegaba de sus viajes, diciéndome que necesitaba quitarse el olor de los hoteles y aviones. También noté que sus historias sobre los viajes comenzaron a ser menos detalladas.
Antes me contaba específicamente qué médicos había visitado, en qué hospitales había estado, qué productos había vendido. Ahora sus respuestas eran más vagas. Fue un día productivo, visité varios consultorios, las ventas van bien. Mi desconfianza creció cuando decidí verificar algunas de sus historias. Llamé a un hotel en Barranquilla donde Ricardo supuestamente se había hospedado la semana anterior, y me dijeron que no tenían registro de ningún huésped con su nombre en esas fechas. Cuando le pregunté sobre esto, me dijo que había tenido que cambiar de hotel a último momento por problemas de disponibilidad. La verdad finalmente salió a la luz de la manera más inesperada. Hace 3 meses, Ricardo olvidó su maletín de trabajo en casa antes de salir a un viaje de 2 días. Como él siempre era muy organizado y nunca olvidaba nada importante, decidí llevárselo a su oficina para que pudiera recogerlo antes de irse al aeropuerto. Cuando llegué a su oficina, la secretaria me dijo que Ricardo acababa de salir pero que podía dejar el maletín en su escritorio. Como yo había ido varias veces a su oficina durante todos estos años, conocía el lugar y sabía dónde estaba su escritorio. La secretaria me dio las llaves y me dijo que cerrara cuando saliera. Mientras dejaba el maletín en su escritorio, accidentalmente tiré algunos papeles que estaban encima. Cuando me agaché a recogerlos, noté que uno de los cajones del escritorio estaba ligeramente abierto. Al empujarlo para cerrarlo, se atoró con algo. Cuando abrí el cajón para ver que lo estaba bloqueando, encontré algo que cambió mi vida para siempre. En el fondo del cajón había un sobremanila lleno de fotografías familiares. Pero no eran fotografías de nuestra familia. Eran fotos de Ricardo con una mujer morena muy bonita y 2 niños pequeños, un niño de unos 8 años y una niña de unos 5 años. En las fotos, Ricardo se veía completamente feliz y relajado, abrazando a esta mujer y a estos niños como si fueran su mundo entero. Había fotos de cumpleaños, vacaciones en la playa, celebraciones navideñas, días normales en casa. En una de las fotos, Ricardo estaba cargando a la niña pequeña mientras la mujer los miraba sonriendo, y al fondo se veía un letrero que decía Feliz Día del Padre. En otra foto, los 4 estaban frente a una casa bonita con un letrero de Se vende tachado, obviamente celebrando la compra de una vivienda. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué Ricardo tenía fotos familiares con ellos? ¿Por qué parecía tan feliz y cómodo con esta otra familia? En el mismo sobre encontré documentos aún más impactantes. Había copias de certificados de nacimiento donde Ricardo aparecía como el padre de estos 2 niños, Andrés Mendoza de 8 años y Sofía Mendoza de 5 años. También había documentos de matrícula escolar donde Ricardo y la mujer, que se llamaba Claudia Ramírez, aparecían como los padres de los niños. Pero lo más impactante fue encontrar una escritura de propiedad de una casa en Cali a nombre de Ricardo Mendoza y Claudia Ramírez como esposos. La fecha de la escritura era de hace 3 años, lo que significaba que mientras yo creía que Ricardo y yo éramos felizmente casados, él había comprado una casa con otra mujer. Con las manos temblorosas, revisé el resto del sobre. Había recibos de servicios públicos de la casa en Cali, todos a nombre de Ricardo y Claudia. Había fotos de una boda civil donde Ricardo se casaba con esta mujer, fecha que coincidía exactamente con uno de sus supuestos viajes de trabajo de hace 4 años. La realización fue devastadora. Ricardo tenía otra familia completa en Cali. No solo tenía otra esposa, sino que tenía otros 2 hijos. Había estado viviendo una doble vida durante al menos 4 años, posiblemente más. Ese día no pude confrontar a Ricardo porque él ya había salido de viaje. Pero durante los 2 días siguientes, mientras él estaba supuestamente trabajando, yo hice mi propia investigación. Con la dirección de la casa que había encontrado en los documentos, busqué información en redes sociales sobre Claudia Ramírez. Lo que encontré me destrozó completamente. Claudia tenía perfiles de Facebook e Instagram llenos de fotos familiares con Ricardo y los 2 niños. Pero lo más impactante era que en su biografía se describía como viuda y madre soltera luchando por sacar adelante a mis hijos. En sus publicaciones hablaba sobre cómo había perdido a su amado esposo en un accidente hace 2 años, y cómo estaba tratando de rehacer su vida como madre soltera. Ricardo le había dicho a esta mujer que yo había muerto. Esa era la única explicación lógica para que ella se considerara viuda mientras seguía viviendo con él. Durante todos estos años,
cuando Ricardo viajaba supuestamente por trabajo, en realidad estaba viviendo con su otra familia en Cali, haciéndoles creer que era viudo. La confrontación final llegó cuando Ricardo regresó de su viaje de trabajo. Lo esperé con todas las fotos y documentos extendidos sobre la mesa del comedor. Cuando entró a la casa y vio la evidencia, su cara se puso completamente pálida. Patricia, yo puedo explicarte esto, me dijo con voz temblorosa. Explícame entonces, le respondí con una calma que me sorprendió. Explícame cómo durante 12 años de matrimonio has tenido otra esposa y otros 2 hijos sin que yo supiera nada. Ricardo se derrumbó completamente. Entre lágrimas me confesó toda la verdad. Había conocido a Claudia cuando yo tenía 6 meses de embarazo de Sebastián. Ella trabajaba como enfermera en un hospital de Cali que él visitaba regularmente por trabajo, y había quedado embarazada después de una aventura que se suponía que iba a ser casual. Cuando Claudia le dijo que estaba embarazada, Ricardo entró en pánico. No quería divorciarse de mí porque me amaba y no quería destruir nuestra familia, pero tampoco quería abandonar al hijo que venía en camino. Su solución había sido crear una identidad doble. Le dijo a Claudia que era divorciado y que su exesposa había muerto en un accidente, y comenzó a vivir 2 vidas paralelas. Yo los amo a todos, me dijo llorando, a ti, a Sebastián, a Valentina, y también a Claudia, a Andrés y a Sofía. Nunca quise lastimar a nadie, pero la situación se salió de control y no supe cómo manejarla. Durante 12 años, Ricardo había estado dividiendo su tiempo, su dinero, y su amor entre 2 familias que no sabían de la existencia de la otra. Los viajes de trabajo eran reales, pero muchos de sus días libres los pasaba con su otra familia en Cali. Las comisiones de ventas que ganaba las dividía entre las 2 casas, manteniendo a ambas familias cómodamente pero nunca permitiéndose lujos extravagantes que pudieran levantar sospechas. Esa noche, después de que Ricardo me confesó todo, me quedé despierta procesando que los últimos 12 años de mi vida habían sido una mentira. El hombre que yo creía que me amaba exclusivamente tenía otra esposa que también creía ser amada exclusivamente. Los hijos que yo pensaba que eran su única descendencia tenían medios hermanos que no sabían de su existencia. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté a Claudia para contarle la verdad. Tenía derecho a saber que el hombre con quien había estado viviendo durante años no era viudo sino bígamo. Cuando hablé con Claudia por teléfono, ella inicialmente no me creyó. Eso es imposible, me dijo, Ricardo perdió a su primera esposa hace años. Él es viudo, no está casado. Pero cuando le describí detalles íntimos sobre Ricardo que solo una esposa podría saber, y cuando le envié fotos de nuestro matrimonio y nuestros hijos, la realidad se volvió innegable. Claudia y yo decidimos confrontar a Ricardo juntas. Fue la conversación más surrealista de mi vida, 2 mujeres que habían estado casadas con el mismo hombre durante años, compartiendo historias y dándose cuenta de cómo él había manejado magistralmente 2 vidas paralelas. Ricardo perdió a ambas familias el mismo día. Tanto Claudia como yo iniciamos procesos de divorcio inmediatamente. Él intentó suplicarnos a ambas que le diéramos otra oportunidad, que podíamos encontrar una manera de hacer que la situación funcionara, pero era obvio que eso era imposible. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que explicarles a Sebastián y a Valentina por qué su papá ya no vivía con nosotros, sin entrar en detalles sobre su otra familia porque eran muy pequeños para entender la complejidad de la situación. Ricardo estableció un régimen de visitas con nuestros hijos, pero ahora también tenía que dividir sus fines de semana entre 4 hijos en 2 ciudades diferentes. Económicamente, la separación fue devastadora. El dinero que antes alcanzaba para mantener cómodamente a una familia, ahora tenía que dividirse entre 2, además de los gastos legales de 2 divorcios simultáneos. Tuve que regresar a trabajar como enfermera después de 12 años fuera del mercado laboral. Pero la parte más difícil fue reconstruir mi autoestima y mi capacidad de confiar. Durante 12 años había creído que tenía un matrimonio sólido basado en amor y confianza mutuos. Descubrir que todo había sido una elaborada mentira me hizo cuestionar mi juicio sobre las personas y mi capacidad para detectar engaños. Hace 2 meses me enteré de que Ricardo y Claudia habían decidido intentar reconstruir su relación. Aparentemente, ella había decidido perdonarlo porque al menos conmigo nunca mintió sobre estar casado, solo omitió mencionar que seguía casado con otra. Esta decisión me dolió profundamente,
No porque quisiera regresar con Ricardo, sino porque significaba que mis hijos ahora tenían que competir por la atención de su padre con los hijos de Claudia. Hoy, un año después de descubrir la verdad, estoy reconstruyendo mi vida desde cero. Trabajo tiempo completo, he empezado terapia psicológica para procesar la traición, y estoy aprendiendo a ser madre soltera después de 12 años de matrimonio. Sebastián y Valentina están adaptándose a la nueva realidad, pero aún preguntan por qué papá no puede vivir con nosotros como antes. Es desgarrador explicarles que su papá tomó decisiones que hirieron a mucha gente, sin destruir la imagen que tienen de él como padre. Esta experiencia me enseñó que es posible vivir con alguien durante más de una década y no conocerlo realmente. Ricardo no era un hombre malvado, pero era un hombre cobarde que en lugar de tomar decisiones difíciles, eligió mentir durante años para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi historia es una advertencia sobre cómo las mentiras pequeñas pueden crecer hasta convertirse en engaños monumentales que destruyen múltiples vidas. Ricardo destruyó 2 matrimonios, confundió a 4 niños, y dejó a 2 mujeres cuestionando años de recuerdos que creían reales. Ahora estoy enfocada en darles a mis hijos la estabilidad que perdieron, en reconstruir mi carrera profesional, y en aprender a confiar nuevamente en mi juicio sobre las personas. Es un proceso lento y doloroso, pero cada día soy un poco más fuerte y un poco más sabia. La doble vida de Ricardo finalmente colapsó, como todas las mentiras colosales eventualmente colapsan. Y aunque el proceso de descubrir la verdad fue devastador, prefiero vivir en la realidad dolorosa que en una fantasía hermosa construida sobre engaños.